Hola, buenos días. Te invito a esta nueva meditación para hoy lunes 6 de diciembre y comenzamos con esta oración. Señor, qué gran fe tenían esos hombres del Evangelio que supieron encontrar los medios para tener un encuentro contigo. Dame, Señor, una fe así de grande. Ilumina, guía mi oración para que sea el medio para creer, esperar y crecer en el amor. Amén. Sentado, Jesús enseña. A la gente le gustaba escucharlo. ¿Cuál es el tema de la enseñanza de Jesús? Hablaba siempre de Dios, de su Padre, pero hablaba de Él de forma nueva, de forma atractiva, no como lo hacían los escribas y los fariseos. Jesús representaba a Dios como la gran buena noticia para la vida condenada del hombre. Habla a un Dios Padre que ama y acoge a las personas, que no amenaza ni condena. Entre la multitud, un paralítico es transportado por 4 hombres. Jesús es para ellos la única esperanza. Viendo su fe, dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. La fe tan grande del paralítico y la esperanza de sus compañeros que lo traen era una señal evidente de que aquellos que lo ayudaban eran acogidos por Dios. Por eso Jesús exclama, tus pecados te son perdonados, o lo que es lo mismo, Dios no te rechaza. Por eso los fariseos reaccionan, diciendo, ese hombre habla de forma muy escandalosa. Según su enseñanza, solamente Dios podía perdonar los pecados, y solamente el sacerdote podía declarar que una persona es perdonada y purificada. ¿Cómo es que Jesús, sin estudios ni estatus social, podía declarar al paralítico que era perdonado y purificado de sus pecados? Por esto reaccionan los doctores y fariseos y se defienden. Evidentemente, es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados, ya que nadie puede comprobar, de hecho, si el pecado ha sido perdonado o no. Pero si yo digo, levántate y anda, en este caso, todos pueden ver si uno tiene poder o no de sanar. Por eso, para demostrar que en nombre de Dios Él tenía poder de perdonar los pecados, Jesús dice al paralítico, levántate y anda. Sana al hombre, y así hace ver que la parálisis no es un castigo de Dios por el pecado, y hace ver que la fe de los pobres es una muestra de que Dios los acoge en su amor. Como decíamos, al momento de la curación Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y esta frase es la que generó entre todos los que estaban presentes, principalmente los escribas y los fariseos, como una especie de escándalo, ya que el único que podía perdonar los pecados para ellos era solo Dios. Con lo cual Jesús está diciendo que es Dios. Pero, ¿por qué Jesús utiliza estas palabras? ¿Y por qué asocia el pecado o los pecados al mal físico? ¿Este hombre estará pagando con esa enfermedad sus pecados personales? Probablemente los escribas y los fariseos pensarán así, pero muchas veces también nosotros pensamos así, ya que a veces ese mal que aqueja nuestra vida no le encontramos una explicación y lo asociamos inmediatamente a algún pecado que hayamos cometido en la vida y que no hemos reconocido, o que no recordamos, o que no hemos confesado. ¿Cuántas veces y cuántos cristianos equivocadamente pensamos que a veces el mal que no tiene una aplicación en nuestra vida se asocia siempre con algún pecado de nuestra vida en otro momento, de nuestra historia personal? Y son muchos los que piensan de esta manera. Es cierto que nuestras malas decisiones acarrean también pecados, pero no necesariamente tenemos que encontrarle un significado a todo esto. Lo que sí nos introduce Jesús con este Evangelio es que todos los males tienen origen en el pecado original. Por el pecado, nuestros primeros padres, la desobediencia, se introdujo el mal en el mundo y por ende la muerte. El mundo creado bueno por Dios se vio sumergido en la oscuridad del pecado. Por eso, todo mal presente en el mundo tiene allí su origen. Esto nos libra de nuestros pecados personales que cometemos con conciencia, pero sí es cierto de que todos los males se originan en el pecado de la desobediencia. Por eso, nunca somos más nosotros. Cuanto más santos somos,
porque esto nos hace vivir en la libertad de los hijos de Dios. ¿Y cuándo somos menos nosotros? Cuando vivimos en la realidad del pecado, porque el pecado nos paraliza, porque el pecado nos esclaviza. Somos más nosotros cuanto más santos somos, somos menos cuanto más pecamos. Y el pecado no paraliza más que cualquier otro mal físico. Por otro lado, también el Evangelio nos dice que el paralítico, una vez sanado, tuvo que llevar la camilla. Que llevar la camilla significa acarrear su propia historia. Este Jesús que lo ha perdonado y que ahora le invita a marcharse. En nuestra vida, sin darnos cuenta, todos llevamos también una camilla. En nuestra historia personal, todos llevamos la realidad al encuentro con Cristo, que nos ha perdonado, que nos ha redimido, que nos ha levantado, que nos ha dado la oportunidad de volver a caminar, que nos ha perdonado en definitiva al pecado. Todos, sin notarlo, llevamos una camilla que nos recuerda nuestro pasado de pecado, nuestra realidad de enfermedades, pero también la esperanza de la salvación. Nosotros, en estos días, estamos esperando a Jesús en el Adviento que vamos viviendo, aproximándonos a la Navidad. Y es bueno que el sentimiento que prevalezca en nuestro corazón sea el de la confianza, porque este Señor que viene tiene algo para ofrecerme. Entonces, es una confianza que me abre a la fe. Él es el Salvador. Él es el que perdona los pecados. Él es el que devuelve la capacidad de caminar, porque el pecado es algo que me paraliza y que también me inutiliza, como a este pobre hombre que estaba postrado en la camilla. La confianza, la fe en Jesús me abre a la salud, a la salvación y me devuelve la capacidad de caminar. Por eso puede ser una invitación que este Evangelio suscite en nosotros, que asombrados como la multitud, le pidamos también nosotros al Señor el don de la fe, una fe llena de confianza, como alguna vez le pidieron los discípulos a Jesús. Señor, aumentanos la fe. Qué bueno que en este Adviento nosotros le pidamos al Señor, Señor, aumentanos la fe, para que podamos desde esa fe, llena de confianza, recibirte en la próxima Navidad. Este es mi augurio para todos ustedes, y un augurio que también me formulo a mí mismo, que pidamos esa fe y que tengamos esa fe en nuestro corazón. Que así sea. Oración final. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que me han ayudado a acercarme a ti. Bendícelas, Señor, y te pido que me des la fe necesaria para poder acercar a muchas personas, para que puedan encontrar en ti el perdón, el consuelo, la alegría, la salvación, el amor. Amén. Y finalizamos este lunes con una canción. Señor, gracias por mostrarme en esta oración el tipo de fe que puede transformar mi vida. Una fe humilde que reconozca mi fragilidad y te busque. Una fe fuerte que me mantenga siempre unido a ti. Una fe operante que me lleve a buscar los medios para purificar mis actitudes, como sería una buena confesión. Hasta mañana.